Bien, hola a todos. Estamos empezando el estudio de la primera carta de Pedro. Ayer comenzábamos con la introducción con nuestro hermano Marcelo. Ya hemos terminado el estudio de Gálatas. Y hoy empezamos el primer capítulo de la primera carta, la primera carta de Pedro. Al decir la primera carta de Pedro, primera de Pedro, eso nos da a entender que también hay una segunda carta, ¿no? Y vamos a estudiar la primera de Pedro. Y empezamos, como decíamos, hoy con el capítulo 1. Ayer teníamos aquí una buena introducción, ¿no?, que hacía nuestro hermano Marcelo, para entender de qué trata esta carta, ¿no? Como cualquier otra carta, cualquier otro libro de la Biblia, pues ayuda mucho el hacernos ciertas preguntas, que de eso hablábamos ayer, ¿no? Como quién escribió, ¿no?, este libro, a quién fue dirigido primeramente, incluso también la fecha, ¿no?, en qué momento se escribió, qué era lo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no?, un poco acerca del contexto histórico que también veíamos ayer. Y algo también que nos ayuda, adelante, es el prestar atención a las palabras clave. Las palabras clave. Hay ciertas palabras cuando estudiamos cualquier libro del Nuevo Testamento, de la Biblia, que son palabras que que encierran lo que es el tema o alguno de los temas principales que se trata allí en ese libro, ¿no? Si pensamos en Primera de Pedro, una de esas palabras clave es la palabra sufrimiento, palabra padecimiento, sufrimiento, prueba, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el dolor que como cristianos atravesamos aquí en la vida. Esa es una palabra clave que es bueno tenerla en mente ahora que empezamos el estudio de Primera de Pedro, porque es algo que nos habla de uno de los temas principales que trata esta epístola. Otra palabra clave es la palabra gloria. Entonces ahí tenemos, en esta carta encontramos un contraste muy bonito entre el sufrimiento y la gloria, ¿no? Por un lado, Pedro le escribe a la iglesia acerca de los padecimientos que tenemos que atravesar aquí como cristianos, y por otro lado escribe acerca de la gloria futura a la que Dios nos ha llamado en Cristo, ¿no?, que dejará atrás para siempre todo sufrimiento y padecimiento que atravesamos aquí. Entonces esto lo vamos a encontrar, este contraste lo vamos a ver una y otra vez en esta carta. Padecimientos como cristianos y gloria, la gloria a la que Dios nos ha llamado, ¿no? Y por otro lado, Pedro también presenta esta carta como un viaje, es decir, presenta la vida cristiana como un viaje. Nos habla de nuestra vida aquí en la tierra como, dice que siendo cristianos somos peregrinos y viajeros, ¿no? Entonces nos habla, ya hemos comentado, de los sufrimientos que tenemos que atravesar aquí, de la gloria futura a la que Dios nos ha llamado, y también de mientras estamos aquí a la espera de llegar a nuestro destino final, como aquel que se sube a un tren y está de viaje para llegar hacia donde va, ¿no? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros en este viaje? ¿Cómo debemos de vivir aquí en la tierra? Entonces ahí vamos a encontrar una serie de instrucciones y mandamientos
que no es otra cosa que los mandamientos que Jesús nos dio, transmitidos en esta carta a través de su apóstol Pedro, ¿no? Bien, entonces de esto va la epístola. Pues vamos ya sin más a comenzar con la lectura del capítulo 1. No vamos a leerlo todo, vamos a leer hasta el versículo 12. Y entonces, después de la lectura, pues ya pasamos a comentarlo versículo a versículo, con las preguntas que iremos haciendo que nos ayudarán a adentrarnos y a profundizar en el contenido, ¿no? Bien, Isla, ¿quieres leer? ¿Desde el primer versículo? Sí, capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 12. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, y cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Bien, muy bien. Bueno, hoy leemos hasta allí, ¿no? Hasta el versículo 12. Bien, pues vamos a empezar con el comentario, versículo a versículo. Vamos a leer nuevamente el primero. Facundo, ¿quieres tú leerlo? Primer versículo. Salutación. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Uh-huh. Ajá. Bien, ¿quién es el autor de esta carta? ¿Cómo se identifica a sí mismo? Ya lo hemos dicho, ¿no? Pedro, ¿no? La primera palabra que tenemos es Pedro, ¿no? Pedro se identifica, o sea, el autor de la carta se identifica como Pedro, pero no cualquier Pedro. ¿De qué Pedro se trata? Apóstol de Jesucristo. Apóstol, ¿no? Pedro el apóstol. Ayer estuvimos hablando en la introducción un poquito acerca de Pedro, ¿no? De quién era Pedro, cómo era él, ¿os acordáis? Un poco de su carácter, ¿no? Sí, era impulsivo, sí. Ajá. Era Impulsivo, rebelde. ¿no? Antes de... Impulsivo, Ajá. sí. Impulsivo. Ajá. ¿Os acordáis cómo se llamaba antes Pedro? Simón. ¿Cuál era su nombre? Simón, ¿no? Simón.
Y Simón, ¿cuál era el oficio de Simón cuando Jesús le va a llamar? Pescador. Pescador, ¿no? Él pescaba junto con otros que también fueron discípulos de Jesús, junto con su hermano. ¿Cómo se llamaba el hermano de Simón? Andrés, ¿no? Andrés. Ajá. Bien. Simón y Andrés. Y pescaban también, habían otros pescadores, otros dos hermanos. Ajá. ¿Quién? Felipe, otros dos hermanos que eran Juan y Jacobo. Juan y Jacobo. Ajá. Eran pescadores y realizando su oficio es que Jesús se acerca a ellos y los llama. Esto lo tenemos en el Evangelio. ¿Y quién fue el que cambió o le dio a Simón un nuevo nombre? ¿Quién fue? Fue Jesús, ¿no? Le dio el nombre de Pedro. ¿Y qué significa Pedro? Ayer también Era piedra. 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 Ajá. Pedro fue el que hizo esa confesión de fe, ¿no? Cuando Jesús les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Eso lo tenemos, por ejemplo, en Mateo 16. Ajá. Y después les pregunta más específico, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿No? Y allí responde Pedro, ¿no? Simón levanta la voz y ¿qué era qué confesión hace él? Adelante, Rosy. Aquí tienes una. ¿Cuál es la confesión de Simón? ¿Quién se acuerda? Él era la fuente de vida de hijo de Dios. No recuerdo bien la frase, pero le quiso decir quién era Que él era el hijo de Dios. Sí, Ajá. Ajá. Algo así, ¿no? Ajá. Tú eres Sí. Cristo, Sí. el Hijo de Dios. Ajá. Recordamos que Cristo significa, ¿qué significa Cristo? Ungido. Que es la misma palabra que Mesías. Cristo es en griego y Mesías en hebreo, ¿no? Entonces, cuando Pedro dice tú eres el Cristo, le está diciendo tú eres el Mesías, ¿no? A Jesús. Y decir en un judío en esa época, decirle a alguien tú eres el Mesías, le está diciendo tú eres la persona más importante de toda la historia de la humanidad que hemos estado esperando por siglos y siglos, que ha sido profetizado durante muchos siglos por muchos profetas como aquella persona que traería el reino de Dios, ¿no? El reino de Dios a la tierra, y que traería perdón de pecados y justicia y paz eternas, ¿no? Y Pedro le está diciendo eso a Jesús, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Esa es la gran confesión de fe. Y Jesús le dice, ¿no? Esto también lo veíamos ayer, que sobre esta roca le dice, tú eres Pedro. Sí. Yo te digo que ahora tú eres piedra. Sí. Y sobre esta roca, creo que debemos de entenderlo refiriéndose a sobre esta confesión de fe que tú has hecho, yo edificaré mi iglesia, ¿no? Ese era Pedro. Pero veíamos también que Pedro, durante el ministerio de Jesús como discípulo, mientras Jesús estuvo con los discípulos, vemos en él muchos altibajos. Por un lado vemos a alguien que hace confesiones de fe como esa y que le dice a Jesús, yo daré mi vida por ti, y cuando van a apresar a Jesús, ¿qué es lo que hizo Pedro? Negarlo 3 veces. Pero antes de negarlo, cuando en el huerto, cuando van a apresar a Jesús, Le cortó la oreja. saca la espada, ¿no? Y va a defender a su maestro frente a una turba de gente que ha venido con espadas y palos. Y ahí, adelante, Angie. Hola. Bienvenida. Buenos días. Coge nada. Sí. Y en ese huerto de Getsemaní, cuando van a apresar a Jesús, Pedro saca su espada y se lanza a defender a Jesús. Entonces vemos a un Pedro que realmente amaba a su Señor y estaba dispuesto a darlo todo por él, pero por otro también vemos durante ese tiempo que pasó con Jesús, vemos sus debilidades, ¿no? Vemos sus altos y sus bajos, ¿no?
¿Qué debilidades vemos en Pedro? Que era impetuoso, Impetuoso, era impulsivo. es impulsivo. Ajá. Ujú. Vemos que así como él hizo esa confesión pública de fe, también Jesús tiene que reprenderlo en otras ocasiones, ¿no? Vemos que Jesús le habla a sus discípulos de que él va a ir a la cruz y Pedro lo toma aparte y le dice, no, Señor, no, dice, de la cruz nada, ¿no? Dice que eso no te acontezca, ¿no? Y Jesús tiene que reprenderlo. Y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿no? De me eres tropiezo, ¿no? Ajá. Entonces, este es Pedro, ¿no? Vemos muchos altibajos. Sin embargo, cuando Pedro escribe esta carta, ya han pasado muchos años desde que Jesús asciende y deja a sus discípulos, les envía el Espíritu Santo, y Pedro escribe esto pues poco antes de ser martirizado y muerto, ¿no? Por amor a su Señor, ¿no? Entonces, cuando Pedro escribe esta carta, él ya lo escribe como un hombre transformado. Ya no es ese Pedro impulsivo, que niega a su Señor, que habla cuando no debe de hablar, como en ese monte de la transfiguración. Si os acordáis, Jesús lleva a sus discípulos y se transforma delante de ellos, ¿no? Y ven su divinidad, su gloria, y aparecen Moisés y Elías. Y en el momento menos indicado, en el que Pedro no tenía que abrir la boca para nada, ahí tenemos a Pedro hablando. Y vemos que se pone a hablar acerca de hacer tiendas y entonces vemos que Dios ni siquiera espera que Pedro termine. Dios se pone a hablar, ¿no? Y a hablarles acerca de Jesús, ¿no? Ajá. Entonces, ese Pedro, adelante, impulsivo, con altibajos, con inseguridades, que quiere seguir a su Señor y le ama, pero también está lleno de inseguridad, de temor, de carnalidad. Cuando él escribe esta carta ya es un Pedro transformado, ¿no? Ya es un cristiano maduro que está pastoreando la iglesia, ¿no? Que está dirigiendo a los hermanos, ¿no? Y es entonces que él escribe esta carta, se le escribe a la iglesia, ¿no? Bien, entonces tenemos una idea un poco más detallada acerca de Pedro, ¿no? Bien, ¿a quién le escribe Pedro, apóstol de Jesucristo? ¿A quién dirige esta carta, en primer lugar? A los expatriados. A los expatriados de la dispersión Sí. en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ajá. Bien, ¿qué significa esa palabra expatriados? ¿Qué significa? Se habían Lejos de su tierra. dispersado, Lejos de su tierra. se habían dispersado de Lo que su pasa ahora país. con la gente que se va para otros países, Los emigrantes. los inmigrantes. Ajá. Los que están fuera de su patria. Los que han salido. Ujú. Expatriado nos hace referencia, adelante, precisamente a eso, ¿no? A estar lejos de la patria, ¿no? Fuera, ¿no? Y la palabra dispersión, ¿de qué nos habla? Que estaban dispersos en el Ponto, en Galacia, en la Capadocia, en Asia, En muchos Bitinia. sitios. Ujú. Ajá. Hay muchos. ¿Quiere pasarle una Biblia a Rubí? Ya tiene. Ajá. En el Antiguo Testamento, cuando en la época de Jesús, cuando se hablaba de la dispersión de los judíos, ¿de qué se estaba haciendo referencia? ¿A qué se estaba haciendo referencia? ¿De qué se trataba? ¿Qué había sucedido siglos atrás? ¿Qué había pasado con la nación de Israel? Israel al Había sido norte, Judá al sur. Ajá. El reino se había dividido. Se había dividido. Ajá. ¿Y qué había acontecido después por la desobediencia de Israel y de Judá?
¿Qué había pasado? Una diáspora. Una diáspora. Ajá. La palabra es aquí que realmente se utiliza para expatriado. Es algo que no es de la voluntad del que se quiere ir, sino a causa de algo los motiva, los pone fuera. Ajá. En este caso, la persecución. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, para el pueblo de Israel, antes de Jesús, la época de Jesús también, cuando se hablaba de la dispersión, ¿no?, se hacía referencia a lo que había acontecido siglos atrás, cuando vino primero el imperio asirio y luego el imperio babilónico, y habían derrotado al pueblo de Israel, después a Judá, y muchos habían muerto y otros habían sido expatriados, ¿no? Se los habían llevado a tierras lejanas y... Ahora, Pedro utiliza esos mismos términos, pero los va a usar hablando de la iglesia, de cristianos, ¿no? Cristianos que han sido llevados a otros lugares, ¿no? Perseguidos. Ajá, perseguidos. Bien. Si nos acordamos, fijaos que aquí se nombran algunos lugares, ¿no? Ajá. Fijaos, vamos a hacer un pequeño salto al libro de Hechos, capítulo 2. Hechos capítulo 2. No perdáis de vista Primera de Pedro. Sí. Buenos días. Hola, adelante. Toma una silla. Mi hermana. Bien, estamos allí en el capítulo 2 de Hechos. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que se relata en este capítulo? ¿Quién se acuerda? El Señor le llamó a su Espíritu Santo. Ajá. Y todos hablaban, los apóstoles hablaban en lenguas, diferentes lenguas, y ellos estaban admirados de que personas así como no habían tenido tanto estudio y todo, hablaran lenguas y que todos les pudieran entender. Ajá. Entonces, en este capítulo 2 de Hechos se nos relata ese momento tan especial en Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, ¿no?, sobre los discípulos. Y también es ese primer discurso precisamente del apóstol Pedro, gracias al cual una multitud se va a añadir a la iglesia, se va a convertir, ¿no? Esto lo tenemos en el capítulo 2. Ahora, fijaos que de esa multitud que va a escuchar a Pedro y a los otros discípulos, ¿de dónde era la gente que estaba allí, ¿no? Recordamos que esto estaba sucediendo en Jerusalén, y en las fiestas importantes, como era Pentecostés, pues venía gente, principalmente pues judíos, ¿no?, que estaban esparcidos por todo el Imperio Romano,
y acudían a la fiesta, ¿no? Fijaos, vamos a leer los versículos un poco antes, 9 al... Vamos a leer desde el 9 hasta el 11. Desde el 8 hasta el 11. Ajá. ¿Quién lo lee? María Ángeles, ¿quieres tú leerlo? Bueno, dice, ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Bien, pues ahí tenemos los nombres de regiones, provincias, ¿no?, del Imperio Romano, de los lugares de los que había venido gente y estaba escuchando ese discurso ahora que va a dar Pedro, y muchos de ellos se convertirían, ¿no? ¿Podéis ver alguna similitud entre estos nombres y los que aparecen aquí en Primera de Pedro? Sí. Algunos se repiten, ¿no? Sí. Ajá. Ponto, ajá. Ah, sí. Todo eso correspondía a la región de Asia Menor. Ajá. Ajá. La región de Asia Menor, que hoy en día es... Asia Central. Ajá. Hoy en día es Turquía, ¿no? Turquía. Turquía. Ajá. Fijaos que aquí tenemos también Galacia. Galacia es el destino al que iba la carta que estábamos estudiando antes de esta, ¿no? Los Gálatas, ¿no? Galacia, ¿no? Galacia está en lo que hoy es la parte más oriental de Turquía. Galacia, ¿no? Y algunas de estas provincias se encuentran en la parte más occidental, ¿no? En realidad, en toda lo que es, como decía nuestra hermana, Asia Menor, ¿no? Bien, entonces tenemos allí algunas provincias que vemos que ya aparecen en Hechos 2, ¿no? Y recordamos que allí en Hechos 2 muchos de estos que vienen de estos lugares escuchan esta predicación y se van a convertir, ¿no? Así es como termina el capítulo 2 de Hechos. Se convierten y muchos ya convertidos van a volver a sus provincias, ¿no?, de las que habían venido, ¿no? Y van ya como cristianos para comenzar allí una comunidad cristiana, ¿no? Por otro lado, el libro de Hechos también nos relata que la persecución, primeramente de parte de los judíos, va a llegar desde muy temprano, ¿no? Para la iglesia, que comienza en Jerusalén, muy pronto va a venir la persecución. Allí en el propio Hechos, si nos fijamos en el capítulo, un momento, ¿no? En el capítulo 8, vemos algo muy interesante, ¿no? Porque el capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban como mártir, y en el capítulo 8, 9 vemos a Saulo, que es el que se convertiría en el apóstol Pablo, persiguiendo a la iglesia, ¿no?
comenzando desde Jerusalén, pero fijaos cómo tenemos allí, por un lado, el versículo 1. Ajá. ¿Quieres leerlo, Mario? Versículo 1. Saulo estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban, y ese día desató una gran persecución contra la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos, salvo los apóstoles, se dispersaron por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Y el versículo 4? Pero quienes fueron dispersados iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ajá. Entonces, esto es una realidad que tenemos muy temprana al comienzo de la iglesia, ¿no? Y es que viene persecución, y ¿qué es lo que hacen muchos de los que son perseguidos? Se van. ¿Os acordáis que Jesús había dicho algo muy parecido a sus discípulos? ¿Qué les había dicho? ¿Quién se acuerda en relación a cuando sean perseguidos? ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué les dijo Jesús? Cuando os persigan en una ciudad, Ir a otra. huid a otra, A los ¿no? montes. Huir a los montes. Eso en otro lugar, ¿no? Ajá. Cuando les mandó predicar, los envió a predicar, les dijo, cuando os persigan en una ciudad, huid a otra, ¿no? Y aquí vemos que muchos de los que eran perseguidos, ¿qué hacían? Ir a otro lado. Irse a otras ciudades. Y los que se iban por la persecución, ¿qué era lo que hacían? Iban predicando. Ajá. Para predicar. Sí. Predicando. También lo que ya empieza con la persecución de Pablo, bueno, Pablo estaba de acuerdo, estuvo de acuerdo en la muerte de Esteban. Ajá, Saulo antes de convertirse, ¿no? Bien, entonces, la persecución, diríamos que la persecución es algo malo, que causa sufrimiento, dolor, angustia, sí, ¿no? Claro. Muerte puede causar también, ¿no? Pero por otro lado, diríais que Dios utilizó la persecución para cumplir sus propósitos del Evangelio. Ajá, claro. Para sembrarlo. Vemos aquí en este capítulo 8 de Hechos que los que fueron esparcidos por la persecución iban por todos lados predicando el Evangelio. Ajá. Entonces, por un lado hemos visto que en ese Pentecostés muchos de los que se convirtieron volvían a sus lugares de origen y allí comenzaba una comunidad cristiana, la iglesia, ¿no? Porque iban ya convertidos. Y por otro lado, de la propia persecución, muchos de los que iban huyendo, de los que eran esparcidos, llevaban el Evangelio predicándolo y comenzando la iglesia en nuevas regiones, ¿no? Bien, entonces, años después, ¿no? Tenemos esta carta que escribe el apóstol Pedro, ¿no? Y la está dirigiendo a quién decíamos que la dirigía. En primer lugar, versículo 1 de Primera de Pedro. A los expatriados. A los expatriados de la dispersión, ¿no? Sí. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces, ¿cuál sería una forma de entender esto? ¿Quiénes eran estos a los que les está dirigiendo la carta a Pedro? Según lo que hemos estado hablando, ¿cuál sería una forma de entender este primer versículo? Estos que A los perseguidos. Aquellos que en su día fueron perseguidos. Para hacer lo que él dijo, ¿no? Predicar por donde fuera su palabra para que se extendiera. A ver, cuando vino el Espíritu Santo y Pedro predicó aquel evangelio, entonces ellos ya eran testigos de lo que había sucedido. Y al tenerse que ir expatriados, entonces ellos ya predicaban con mucha fuerza y con mucha convicción de lo que estaban diciendo. No era así, en fin, eran testigos
de todo lo que había pasado ese día. Ajá. O sea que por un lado, esto podemos entenderlo de esa manera, ¿no? Que Pedro está haciendo referencia a aquellos que en su día, ¿no?, tuvieron que huir por la persecución y salir de o volver, ¿no?, a sus lugares, o salir de donde estaban viviendo, ¿no?, a otras provincias. Pero por otro lado, otra forma de entender esto, fijaos que también estábamos hablando de que... Hola, buenas. ¿Cómo? Filadelfia. No, no es aquí, es ¿Sabéis cómo está? Sí. Nada, claro. Si os acordáis, decíamos que en esta carta Pedro también presenta la vida cristiana como, ¿de qué manera? Como, mucho sufrimiento, y también como un viaje, ¿no? Presenta al cristiano como viajero, como peregrino, como que estamos aquí de paso y estamos yendo a un destino, que es ese lugar eterno al que Dios nos ha llamado en Cristo, ¿no? Entonces, como viajeros, como peregrinos, siendo cristianos, diríamos que aquí en este mundo, sea el país en el que estemos, ¿no?, en el que vivamos, del que seamos, diríamos que aquí en este mundo se encuentra nuestra verdadera patria. No. Como cristianos, no. No tener arraigo aquí. Entonces, como cristianos, ¿de dónde somos? Del reino del cielo. El reino de Dios. Nuestra patria no está aquí, ¿no? El apóstol Pablo le escribió a los filipenses diciéndoles que nuestra ciudadanía está en el cielo, de donde también esperamos el regreso de Jesús, ¿no?, la venida de nuestro Señor Jesús. Es muy interesante que Pablo escribiera eso precisamente a los filipenses, porque Filipo era una colonia romana. Eso significa que principalmente los que vivían allí eran romanos, muchos de los que podríamos decir que eran jubilados del ejército, y muchos vivían allí, y ellos precisamente se presumían de ser ciudadanos romanos. Es como aquel extranjero que está en España y consigue los papeles, ¿no?, y puede presumir de que ya sí que puede legalmente trabajar, o puede o en cualquier otro país, ¿no? El que ha conseguido en Estados Unidos Entonces, en esa comunidad cristiana que había surgido en esa ciudad, Pablo les escribe diciéndoles: nuestra ciudadanía, de la que tenemos que estar contentos de tener, nuestros papeles, no es la ciudadanía romana, ¿no?, sino la ciudadanía de la que, si queremos, podemos presumir, ¿no?, o estar contentos de tenerla, ¿no?, es la celestial, ¿no? Esa es la celestial. Entonces, como cristianos, y Pedro va a hacer hincapié en esto, decimos que no somos de este mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde se encuentra nuestra patria? ¿Dónde está? En el cielo, ¿no? Fijaos en el capítulo, cómo lo dice en el capítulo 2. Sí, adelante, Levi. Sí. Me gusta ver en ese capítulo 1 el cristiano como un instrumento de Dios, ¿no? Porque en Hechos 1 hay una orden, ¿verdad?, que se esperen en Jerusalén, para que ellos sean revestidos de ese poder. O sea, hay todo un plan que inicia allí, en la espera, y que se inicia, se da lugar, cumplimiento en Hechos 2, y luego se produce esto. O sea, estaba en el pleno conocimiento de Dios esta persecución y todo esto. Claro. Son instrumentos de Dios con una semilla dentro, preñados de una semilla para poderla llevar a la nación. Sí, qué bueno. Muy bien. Vemos que aún en circunstancias tan adversas como puede ser la persecución,
Dios sigue siendo soberano, ¿no? Y Él, el plan que tiene y lo que se ha propuesto, lo va a llevar a cabo aun en medio de las circunstancias más difíciles y, de hecho, hasta se va a valer de ellas, ¿no? Claro, muy buen apunte. Fijaos en el capítulo 2 de Primera de Pedro, hacemos un pequeño salto al versículo 11 de ese capítulo. Rubí, ¿quieres leerlo? Bien. Hermanos, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallen contra el alma. Hasta ahí. ¿Quieres leerlo tú de nuevo, Angie? Sí. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, ¿cómo llama aquí el apóstol Pedro a aquellos cristianos a los que está escribiendo, que también se aplica a nosotros? ¿Cómo les llama? Extranjeros y peregrinos. Extranjeros y viajeros, ¿no? Extranjeros y peregrinos. Ajá. Entonces vemos que esta es la realidad que encontramos, ¿no? En esta carta, y que decíamos que este versículo primero del capítulo 1 de Primera de Pedro podemos entenderlo también de esa otra manera, ¿no? Cuando Pedro está hablando de los expatriados, los que han sido dispersos, decíamos que por un lado podemos ver aquí referencias a aquella persecución, pero por otro lado también lo podemos entender como todos los cristianos que están viviendo sobre esta tierra y que por lo tanto durante unos años son expatriados, ¿no? Están fuera de su verdadera patria, su verdadero lugar de origen, que ahora es celestial, ¿no? Es el reino de Dios. Ahora, hemos estado mencionando aquella persecución que empezó desde muy temprano. Hemos hablado de Saulo y la persecución pues iba a venir en oleadas. Pero en el momento en el que Pedro escribe esta carta, también había otra persecución muy importante que estaba sucediendo, ya no de mano de los judíos, sino de mano de los romanos. ¿De qué se trataba? ¿Quién se acuerda? Ayer se mencionó también, me parece. ¿Qué emperador era? Nerón. Ajá. Un emperador malvado. Ajá. Emperador cruel. Un emperador que se endiosó a sí mismo. Que cuando estudiamos un poquito acerca de su historia, vemos como allí como episodios de locura en este hombre, ¿no? Que se hablaba de sí como un dios, ¿no? Y exigía adoración. Y vemos que él va a llevar a cabo una persecución contra muchos cristianos, ¿no? Tenemos el famoso acontecimiento ese del incendio en Roma. ¿Conoces un poquito la historia? ¿Sí? ¿Y él a quién echa la culpa de ese incendio? A los cristianos, ¿no? Ajá. Y va a llevar a cabo una persecución a muerte contra muchos, ¿no? ¿No fue discípulo de Sócrates? No. ¿Qué le Bien, entonces Pedro va a escribir esta carta en época de este emperador. De hecho, la tradición cristiana dice que Pedro murió por este emperador, ¿no? En ese momento, en la persecución que en Roma. ¿Alguien se acuerda o conoce la forma en la que la tradición dice que murió Pedro? ¿De qué manera murió él? En la cruz, pero boca abajo. Ajá, La pidió que se muriera.
crucificado. Pero no no morir tenía como el Señor Jesús. la suficiente categoría y dignidad para ser crucificado como Jesucristo. Como El causa. Señor fue el rey. Ajá. Allí por el año, posiblemente el año 68. Ajá. Algunos lo sitúan un poquito antes, pero en el 64 algunos lo colocan. Más o menos en la misma época en la que muere otro apóstol, el apóstol Pablo. Pero a Pablo le cortaron la cabeza. A Pablo lo decapita. Un ciudadano romano, como lo era Pablo, no podía morir crucificado. Entonces él lo decapita. Entonces, la persecución es algo que acompañó a la Iglesia desde el mismo comienzo. Y vamos a ver esto en esta carta, ¿no? Entonces, vemos que esta carta la escribe Pedro, apóstol de Jesucristo, poco antes de su muerte, y la dirige a aquellos cristianos que han sido dispersados, ¿no? Pero diríamos que esta carta también va dirigida a todos los cristianos a lo largo de los siglos, incluyéndonos a nosotros. Sí, a todos los elegidos. Podemos decir un categórico sí, ¿no? Diríamos que esta carta, al igual que la que hemos estudiado recientemente del apóstol Pablo, y todas las cartas y libros del Nuevo Testamento y de la Biblia, diríamos que esta carta también está inspirada por el Espíritu Santo. Sí. Sí, ¿no? Ajá. Fueron llenos del Espíritu Santo para poder predicar el Evangelio. Entonces, en la medida en la que vamos a ir leyendo Primera de Pedro y vamos estudiándolo, podríamos afirmar que es palabra de Dios que puede y va a hablarnos a nosotros hoy. Sí, ¿no? Ajá. Entonces, en esta carta, en la medida en la que vamos avanzando, vamos a encontrar palabra de Dios dirigida a nosotros hoy, ¿no? En nuestra cultura, en nuestra época, aquí en España, ¿no? En nuestra dentro de nuestra forma de ser, de pensar, de vivir, nuestra experiencia, nuestro trasfondo, esta carta tiene algo para decirnos de parte de Dios, ¿no? Esto es lo que vamos a ver aquí, como en cualquier otra parte de la Biblia, ¿no? Decimos que está inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿no? Bien, entonces ya tenemos un poquito más de comprensión acerca de esta carta para empezar su estudio, ¿no? Bien, llegamos así al versículo 2. ¿Quieres tú leer y leerlo? Versículo 2. Esta versión es un poco diferente, ¿no? Sí. Según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Muy bien, vamos a leerlo también en la versión Reina Valera. ¿Quieres tú, María? ¿O no tiene gafas? Hilda, ¿quieres tú? No, leo bien. ¿Cuál? ¿Sí? ¿Cuál quieres? El 2. ¿El 2? Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿De quién está Pedro diciendo esto? ¿De quiénes? De los elegidos. Ajá. Que los que escuchan la palabra de Dios. Ajá. Primeramente de aquellos de los que estaba hablando, ¿no? A los que dirige su carta, ¿no? Que hemos visto en el versículo 1. Dice a los expatriados, tal, y entonces añade esto, elegidos según... Pero en un sentido más amplio, esto lo está diciendo de quiénes, en un sentido más amplio, de nosotros, de todos los cristianos, ¿no? Ajá. Porque esto se aplica a todos los cristianos. Entonces, ¿qué es lo primero que dice de esos cristianos a los que estaba escribiendo y de todos nosotros? ¿Qué es lo primero que encontramos? Santificación del Espíritu. Antes de eso. Elegidos.
que hay una previsión, pues, un conocimiento previo de ellos. Ajá. Eso es lo que significa la palabra presciencia, ¿no? Presciencia. Ajá. Presciencia significa conocer de antemano, ¿no? Que en esa versión dice previsión, ¿no? Ajá. Según la previsión. Según la previsión, ¿no? Uh-huh. Entonces, hablando de los cristianos, hablando de nosotros, dice elegidos según la presciencia de Dios, ¿no? El Padre, dice. Ajá. De Dios el Padre. Ajá. Elegidos según el conocimiento anticipado, el previo conocimiento de Dios el Padre. Ajá. Entonces, podríamos decir que, bueno, primero de todo, ¿podríamos afirmar que Dios lo sabe todo? Hombre, sí. Sí, ¿no? Sí. Ajá. ¿A qué nos referimos? ¿Con qué palabra definimos esto de que Dios... Omnisciencia. ¿no? Omnipresencia. Omnipresencia significaría que Dios está en todos los lugares a la vez. Y omnipotencia, tiene todo poder. Todo poder. Y omnisciencia, ¿no? Cuando decimos que Dios es omnisciente, El que lo sabe. todo lo sabe, ¿no? Ajá. Entonces decimos que sí, que Dios lo sabe todo. Y como tal, ¿conoce Dios aquellas cosas que aún no han sucedido? Sí. Sí. ¿No? Lo sabe desde la creación del mundo. Ajá. Porque lo sabe todo. Lo que no ha sucedido y lo que va a suceder en siglos. Ajá. ¿Está bien si decimos que Dios existe fuera del tiempo? Sí. Ajá. De Cronos. Él es eterno. Ah, Él es eterno. Él está en el tiempo de Dios. ¿Cuándo comenzó Dios a existir? ¿Cuándo? Desde el principio. Siempre ha estado. Siempre ha estado ahí. Siempre ha existido. Dice que no tiene principio ni fin. Hizo el alfa y la omega. Ajá. El principio y el final. Ajá. Esto para la mente humana finita No entiende. No lo entendemos. difícil de entender porque decimos, bueno, pero ¿cuándo ¿De dónde salió? empezó, no? Pero siempre ha estado. Claro, Siempre. nunca empezó porque se... Ajá. Y siempre estará. Estará. Amén. Ajá. Amén. Dios, ¿os acordáis cómo Dios se revela a Moisés? ¿Qué es lo que Dios dice de sí mismo? Yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy. ¿Cuándo le dice esto? ¿Qué le pregunta Moisés a Dios? Su nombre. Su nombre. Un hombre de quien hablaré. Ajá. Dios se va a mostrar a Moisés para enviarlo a rescatar a su pueblo de la esclavitud. Esto lo tenemos en el libro del Éxodo, al principio, ahí por el capítulo 3. Y Moisés le pregunta a Dios, porque Moisés no quería ir a la misión que Dios le estaba encomendando. Y empieza a poner excusas. Y en una de estas le pregunta, dice, bueno, y si me pregunta la gente, ¿yo qué les digo? ¿Quién me ha enviado? ¿Cómo te llamas? ¿No? Y Dios le dice a Moisés, ¿cómo le responde? Yo soy el que soy. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Dios es. Siempre ha sido. Y será. Es y Y siempre será. ¿No? Entonces, decimos que Dios sabe con anticipación todo lo que será. ¿No? Jesucristo también dijo, yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección. Tenemos ahí varias cosas que dijo Jesús sobre sí mismo, ¿no? Yo soy de Jesús. Bien, entonces, podríamos asegurar que Dios sabía que nosotros, con nuestro nombre y apellido, existiríamos y todo lo que haríamos y seríamos y Dios lo sabía aún antes de la creación. Sí, ¿no? Sí. Ajá. Dice, creo que el profeta Jeremías habla, dice, en mi embrión vieron tus ojos. El salmista, ¿no? Sí. No sé si es David, el salmista David o Jeremías. David. Sí. Y dice que en el libro estaban escritas todas las cosas que iban a hacer de mí, dice. Sí. Exactamente.
Ajá. Entonces, ¿sabía Dios que nosotros responderíamos con fe al llamado de Jesús? Sí. ¿Sabía que nos convertiríamos? Sí. ¿Que nos arrepentiríamos de nuestros pecados y entregaríamos nuestra vida a Cristo? Dios lo sabía. Los que creemos en Él. Ajá. No todos, claro. Claro. Dios sabe quiénes son los que no lo van a hacer y quiénes los que sí, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿Significa eso, el hecho de que Dios lo sepa con anterioridad, significa entonces que no somos libres para escoger? No. Ajá. El hecho de que Dios sepa lo que vamos a escoger no condiciona nuestra elección, ¿no? Aún así libremente escogemos, ¿no? Pero Dios lo sabe. Dios lo sabe con anterioridad, ¿no? Ajá. Pero nosotros respondemos al llamado de Jesús, ¿no? Ajá. Ahí está la eficacia de que Cristo murió por la humanidad, pero eficazmente murió por los que creen. Ajá. Es a los que se les aplica, ¿no? Ajá. Sí. Claro, exactamente. Él murió por todos, pero solo se les aplica, ¿no? A aquellos que creen. Claro, exactamente. Así es, ¿no? No dentro de una influencia predestinada de Dios sobre el ser humano, sino en base al amor y la libre elección de cada ser humano, porque son dos cosas diferentes. Ajá. Dios no nos ha forzado a creer, ¿no? Ni ha puesto en uno el creer y en el otro no creer, sino Él ha permitido, se ha mostrado, nos ha enamorado, y en base a la respuesta nuestra, pero Él lo sabía. Él sabía cuántas veces nos íbamos a postrar delante de su presencia, cuántas veces Él nos determinaba. Y en ese sentido podríamos decir que somos elegidos. ¿No? Sí. Que digo que el amor de Dios es tan grande que el objetivo que tiene es que todo el mundo sea salvo y llegue a ese conocimiento. Ajá. Eso es lo que Él quiere, ¿no? Dios quiere que todos sean salvos y conozcan la verdad. Pero tristemente eso no es lo que va a pasar, ¿no? Ya no, pero es lo que desea. Eso es lo, exacto. Claro. Y como lo desea, pues por eso pone en nuestro corazón todo lo que hemos dicho. Comunicar, en fin. Hay otra orar. Sí. Hay otra semilla que cae en buena tierra y la semilla que cae en las piedras. Claro. Para la orilla del camino. Bueno, es la lucha entre el bien y el mal, pero eso es otra cosa. Claro. Entonces, ¿cuáles son las palabras que utiliza aquí el apóstol Pedro que podemos, sin lugar a duda, aplicar también a nosotros, que estamos comentando? Lo que acabamos de comentar, principio del versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces, como cristianos, somos elegidos según el previo conocimiento que Dios tenía de que íbamos a responder al Evangelio. Somos elegidos de Dios. Para ser santificados y para obedecer. Ahora viene el para, ¿no? Ahora viene el para qué. Pero el para continuará mañana. Mañana profundizaremos un poquito más en esto y entraremos en el para. ¿Bien? Sí. Bien, ¿alguna última pregunta o comentario antes de cerrar? Nos quedamos preparados para mañana para el para. No, que yo veo acá, de todo lo que están hablando se está cumpliendo que el Señor ya sabía, que hoy nos íbamos a reunir todos. Así como en aquel tiempo aquí, colombianos, españoles, venezolanos, argentinos, Él ya lo sabía. Y así como ellos que fueron expatriados, nosotros no fuimos expatriados sino por la situación económica en nuestros países, pero eso ayudó, como usted decía, que las circunstancias
el Señor se valía de las circunstancias. El Señor se valía de las circunstancias de nosotros en nuestros países para que estuviéramos aquí unidos y para que podamos hacer lo que hacían los que fueron esparcidos. Entonces, el Señor nos trajo aquí con un propósito, nos reunió hoy con un propósito y Él ya sabía. Nosotros no sabíamos que íbamos a estar reunidos hoy. Diferentes países no lo sabíamos, pero el Señor ya lo sabía. Y como decía, Él no nos obligó, porque nadie mi suegra no me obligó, vamos, usted no me... El Señor ya conocía nuestro corazón y nos hizo el llamado de estar aquí unidos. Entonces, ¿quién nos obligó? El Señor, porque lo hizo, no nos obligó. Siempre algo parecido a lo que estamos hablando hoy. Qué bueno. Él no, para él